Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del proyecto Autopistas para la Prosperidad, con la asistencia del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Autopistas para la Prosperidad es el proyecto vial más importante para el país, con un presupuesto de más de 12 billones de pesos, aportados por la Presidencia de la República, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La obra arrancará en octubre con la rehabilitación y mantenimiento de vías por parte del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, mientras que está previsto para el último trimestre del presente año la apertura de varias licitaciones para las primeras concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Este proyecto no solo permitirá la conexión de Antioquia con las principales ciudades del país, sino que repercutirá en una mayor productividad y competitividad para todos los colombianos. Hoy se realiza la presentación oficial de Autopistas para la Prosperidad, y nadie mejor para hacerlo que el gerente del proyecto, doctor Federico Restrepo Posada. Bueno, buenas tardes, cordial saludo, señor presidente, señor gobernador, señor alcalde, ministros, asesores, secretarios del despacho municipal, departamental, ingenieros, colegas, muchos acá presentes, amigos todos, señores de los medios de comunicación. Yo creo que hoy es un día trascendental para Antioquia, para Colombia, pero sobre todo para la ingeniería en este país, y vamos a mostrar por qué, como un proyecto que viene siendo desarrollado desde tiempo atrás, por iniciativa del gobierno del presidente Uribe, de su ministro de Transportes, de los gremios, del Comité Intergremial, de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, la presente y la pasada, y por supuesto de este gobierno nacional con el compromiso del presidente Santos y de su ministro Miguel Peñalosa. Este proyecto está concebido guardando 4 componentes, 4 principios fundamentales que son integralidad, simultaneidad, inmediatez e institucionalidad. Y vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos mostrando cuál es el alcance de este megaproyecto en el que estamos comprometidos todos. Integralidad. Este proyecto lo tenemos que entender de cómo este departamento, que tiene fronteras con otros 9 departamentos de Colombia, el que más fronteras con otros departamentos tiene, que tiene 125 municipios, no podía quedarse atrás en todos estos conceptos de competitividad, particularmente en el marco de los tratados de libre comercio que se empiezan a firmar y a formalizar con Estados Unidos, Canadá, Corea, Unión Europea, etc. Y vamos a ver por qué. Los proyectos de concesiones vigentes hoy pues, prácticamente abarcan gran parte de la geografía colombiana. Unos tramos en Antioquia y un pequeño tramo de Medellín hacia Porcecito. Pero además, dentro de los que se tenían o se tienen proyectado estructurar, pues tampoco veíamos realmente el reto de atravesar la topografía antioqueña. Y eso tiene implicaciones muy importantes que vamos a ver en cuanto a los presupuestos, manteniendo unas especificaciones de autopista, velocidad, pendientes, máxima y radios de curvatura. Con el concurso de las entidades que mencioné ahora, se logró insertar este proyecto de Autopistas para la Prosperidad, que le da conectividad
a la malla vial del Valle, con el norte del país, particularmente con la costa atlántica, las autopistas del Café, las autopistas del Sol, la transversal de las Américas y, por supuesto, como también lo veremos, inserta a Antioquia dentro del mapa de la conectividad con Venezuela, con el sur, con el Caribe, el Océano Atlántico y con el Océano Pacífico. Y esto es lo que denominamos integralidad. No es un tramo particular y dentro de 10 años otro, y dentro de 10 años otro o 5 cuando se ocurran. Todos a la vez. Y eso es parte de un elemento fundamental para definir las especificaciones y el alcance y el nivel de servicio que un proyecto de esta envergadura va a tener para Antioquia y para el país. Simultaneidad, todos a la vez. Detengamos un momento en cuáles fueron los antecedentes y explicar un poco todo este tema de cómo un proyecto que inicialmente había sido concebido con un presupuesto, con unas especificaciones gigantescas, pero con un presupuesto realmente exiguo. En esto, como lo decía, han participado el Gobierno Nacional, tanto el del presidente Uribe como el del presidente Santos, el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el INVIAS, el Ministerio de Transportes, discusiones y participación de la Asamblea Departamental, de los consejos municipales, del Congreso Nacional, una mesa de infraestructura constituida por iniciativa de infraestructura para la competitividad, en el que participan todos estos actores, más el Comité Intergremial de Antioquia, la Cámara de Comercio, por supuesto la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Y detengámonos un poquito en este tema de ISA. Proyectar un proyecto de estas especificaciones con costos promedios unitarios en el país es un poco atrevido. ¿Por qué? Porque es que Antioquia, por su topografía, por su geología, no está en el promedio del país. Es distinto al resto del país. Lo vamos a ver ahora comparando el presupuesto de un proyecto de esta naturaleza con el de Autopistas del Sol, que tiene más o menos una longitud similar, y entenderemos por qué. ISA, de una manera muy responsable y dentro del alcance del convenio que tenía establecido con el INCO inicialmente y después con la ANI, desarrolló unos estudios de fase 2 y se encontró que un proyecto con las especificaciones inicialmente planteadas, de dobles calzadas por todos lados, a precios de hoy podía costar en costos de inversión o en CAPEX más de 17 billones de pesos. Estamos hablando de una cifra que llega cerca o supera los 9.000 millones de dólares. Por supuesto, y había unos recursos ofrecidos por la nación de 1 billón de pesos, 1 billón de pesos por la región, departamento y municipio de Medellín, 2 billones de pesos, e ISA aportaba, recuperable por peajes a lo largo de la concesión, cerca de 3.6 billones de pesos. Y pasamos entonces de ese monto de 5.6 a 17, ¿cómo podríamos hacer un proyecto de esta naturaleza? Y ahí surge entonces la iniciativa también del Gobierno Nacional, del compromiso del presidente Santos, de incrementar los aportes por 10 veces. Lo que antes era 1 billón de pesos, ofrece 10 billones de pesos en vigencias futuras que ya están comprometidas en un CONFIS y ahora detallaremos algo sobre ello. Y por supuesto entonces, con 12 billones, un proyecto que, como estaba planteado inicialmente de 17 billones de pesos, la pregunta era al revés. ¿Qué podemos hacer entonces recuperando, porque el nivel de tráfico no se incrementa, incrementando las especificaciones? No hay una relación muy directa. Entonces, ¿qué podríamos hacer de manera responsable, pero conservando las especificaciones de diseño de una autopista
qué podíamos hacer que cumpliera esos 4 componentes que hablábamos ahora: integralidad, inmediatez, el tema de la institucionalidad, etcétera. Y dimos entonces con el proyecto que estamos dando a conocer el día de hoy. Criterios básicos: 80 kilómetros por hora. Pendiente máxima del 6% y radio de curvatura mínimo de 229 metros. Si vamos a hablar de simultaneidad de todos los tramos, empecemos a explicar cada uno de ellos con un poco mayor de detalle. Tramo 1, más importante para Antioquia y para el futuro de Colombia. La conexión y la inserción de este departamento, pero del sur del país, también del oriente, hacia los mercados del Atlántico por la vía de Urabá. Y para esta región era un tramo absolutamente fundamental e inaplazable. Ese tramo involucra mejorar las especificaciones, un par vial entre el túnel de Occidente y Santa Fe de Antioquia, construir con unas especificaciones de esta naturaleza que mostrábamos ahora, ese tramo entre Santa Fe de Antioquia y el Tigre, pasando entre otros municipios por Uramita, por Dabeiba, que involucra o entraña unos retos fundamentales como la construcción del túnel del Toyo, de 9 kilómetros de longitud, el segundo más grande de Colombia, después del segundo construible en la línea. Un tramo de mantenimiento, porque estas vías, y así se van a plantear las concesiones, deben entrar en servicios por tramo, no esperar a que todo esté listo para darlos al servicio. Entonces el tramo de mantenimiento, mientras el túnel del Toyo, que es la ruta crítica de este tramo, se da al servicio. Un túnel en Tascón, el túnel en La Llorona, y además la rehabilitación de la vía entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia, absolutamente esencial para conectar el sur del departamento y el sur del país con Urabá. Ese tramo solo tiene unos costos de inversión, un CAPEX de 4.3 billones de pesos del 2011. Tiene una longitud de 221 kilómetros, tiene 190 viaductos, que en total sumados asciende a 15 kilómetros, y tiene 72 túneles, 38 kilómetros sumándolos todos. Segundo tramo, entre Porcecito, San José del Nus, hay una concesión vial hoy, atovial, que va desde el barrio Tricentenario o desde Niquía hasta Porcecito. Este tramo de Porcecito-San José del Nus entraña también la comunicación de allí hacia Caucasia, pasando por Vegachí, Remedios y Zaragoza, pero tiene 2 túneles, el de la Quiebra del orden de 6 kilómetros y otro más de resaltar, el del Alto de Dolores, y contempla también el mantenimiento y la rehabilitación de la vía actual por Yarumal, Valdivia, Tarazá y Caucasia. Y por supuesto conecta con la concesión de atovial que mencionaba ahora. Ese tramo vale 4.3 billones de pesos, 170 kilómetros de longitud vial, 33 kilómetros de viaductos, son 354 viaductos, y 28 kilómetros en 40 túneles, los más importantes, los que mencionaba, el de la Quiebra, el de Dolores. El tramo 3 va de San José del Nus hacia Puerto Berrío y de allí hacia la conexión con la Ruta del Sol, 17 kilómetros entre Puerto Berrío y la Ruta del Sol. Es el tramo de menor costo de inversión, estamos hablando de 720.000 millones de pesos, son 345 kilómetros, viaductos 20 que suman 3 kilómetros y túneles 10 que suman 4 kilómetros.
El tramo 4, la doble calzada de Camilosea a Bolombolo. El tramo de Bolombolo a La Pintada, de allí a La Felisa y de La Felisa a Tres Puertas, pasando por Irra, con 2 túneles, el Amagá o el de la Huesera, quienes conocen la zona, y el de Sinifaná, antes del puente de la Sinifaná. El túnel Mulato entre Bolombolo y La Pintada, y la construcción del tramo del corredor de la Virginia, lo que denominamos la variante de Tesalia hasta Irra, para dar conexión, como lo veremos posteriormente, a la malla royal del Valle y a las autopistas del café. Ese tramo vale 3.7 billones de pesos, 424 kilómetros, 14 kilómetros de viaductos en 132, el número de viaductos, y 21 kilómetros de túneles en 9 túneles. El resumen de todo esto que acabamos de decir está plasmado en este gráfico, donde muestran justamente las conexiones con cada una de esas concesiones, incluyendo una vía que es muy importante también para el Chocó y para Antioquia, que ya está adjudicada, que es la vía de Medellín a Quibdó. Esa es la que le da salida a Quibdó también y elementos de competitividad a esos municipios del departamento del Chocó. El resumen lo podemos obtener en estas gráficas. En total estamos hablando de 13 billones de pesos de inversión, 1.160 kilómetros de longitud, 63 kilómetros de viaductos en 696, el número de ellos, 90 kilómetros de túneles en 131 túneles, pero además unos costos de inversión que ya los mencionábamos, pero unos costos de operación que ascienden a 6.1 billones de pesos durante todo el periodo de las concesiones, unos impuestos por 2.8 billones de pesos, ministro, y un dato muy importante que son los costos financieros mientras este flujo de vigencias futuras se hace efectivamente vigente. ¿Y en qué se van a aplicar? En esto, pero las fuentes fundamentales son las que hemos hablado: 10.6 billones a precios de hoy del gobierno nacional, 10.7, 1.1 de la región a precios de hoy, 380.000 millones del Invías, y este dato a lo largo de toda la concesión, un recaudo estimado de peaje a precios del 2011, de finales del 2011, de 16.5 billones de pesos. En total, estamos hablando de un proyecto que entre usos y fuentes balanceadas, por supuesto, estamos hablando de una cifra del orden de 29 billones de pesos. Si sumáramos costos financieros y costos de inversión, estamos hablando de una cifra de 20 billones de pesos. Pues bien, aquí ilustramos, este es un tramo muy ilustrativo, vía Santa Fe, Urabá, tramo 1, el Tigre. Esto es lo que es hoy, la tortura de los transportadores y los viajeros por allí. Cómo con un proyecto de estos se mejoran las especificaciones de un tramo de esos, y esto es real. Así esté en un gráfico esquemático, ese es un alineamiento real de lo que va a ser ese tramo de Medellín al Tigre, en la zona de Urabá. Pongamos unos ejemplos de tiempos de viaje para vehículos de carga, de 5 ejes. ¿Cuáles son los ahorros en distintos tramos típicos? Por ejemplo, de Medellín a Turbo, la zona de Urabá. Actualmente, un vehículo en condiciones actuales de la vía, es decir, condiciones de nivel de servicio, no las que tiene porque estamos llenos de derrumbes, sino suponiendo que eso no existiera, para los diseños que tiene esa vía. 10 horas un vehículo de esos y yéndose
por las autopistas de la prosperidad estamos reduciendo en 6 horas ese tiempo de viaje para un camión de 5 ejes. Entre Medellín y Cartagena, utilizando la vía de Yarumal, Caucasia, nos demoramos 24 horas, un camión de esos. Por la vía nueva, el ahorro es de 6 horas, 18 horas. Se va por el Porce, Nechí, Caucasia y de ahí sigue por las otras vías concesionadas y troncales. Medellín, Ruta del Sol, un camión se puede demorar 6 horas de aquí a allí. Con las autopistas se reduce 2 horas ese tiempo de viaje. Pero aquí hay uno muy importante, de Medellín a Cali, por ejemplo. Un camión de estos se puede demorar hoy 15 horas. Y por las autopistas, con la variante La Virginia, La Tesalia, Irra, que es una realidad dentro de este proyecto, se reduce en 7 horas ese tiempo de viaje. Este es un megaproyecto, es un proyecto de categoría mundial. Aquí tenemos unos ejemplos de proyectos que hoy están en ejecución en el mundo. De este gasoducto transiberiano, actualmente construcción que vale cerca de 10 billones de dólares, 10.000 millones de dólares. El de las autopistas vale 7.24 billones de dólares, 7.200 millones de dólares. Tenemos una planta actualmente en construcción en Brasil, que es de 3.100 megavatios, estamos hablando de 6.800 millones de dólares. Esta otra, también en Brasil, un poco más barata a pesar de tener un poco más de capacidad, 3.300 megavatios, pero en fin, simplemente lo que queremos ilustrar acá, que este proyecto, el de Rutas del Sol, que decía ahora que tiene una longitud similar de 1.100 kilómetros, vale 2.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque gran parte del trayecto de Autopistas del Sol van por el Valle del Magdalena. No tiene tantos túneles y viaductos. Y de ahí, dijéramos, el error de especificar con costos promedios unitarios para los niveles de servicio que teníamos establecidos. ¿Cuántas veces con proyectos que son muy reconocidos aquí en el país? Este es un proyecto que en montos de inversión es 2 veces el proyecto hidroeléctrico de Ituango actualmente en construcción. O es 1.4 veces el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá. Eso nos sitúa a nosotros realmente en qué tipo de proyecto estamos nosotros comprometidos en este momento. Inmediatez. Esto arranca hoy. El componente de rehabilitación, mientras salen las licitaciones de la construcción de todos estos trayectos, viaductos y túneles, tenemos que rehabilitar las vías existentes en los corredores de las autopistas de la prosperidad. En 2 paquetes. Lo va a hacer el Invías. Hoy o mañana se están colgando los pliegos, o ya se colgaron, de licitación para iniciar los procesos de rehabilitación de esos corredores, y estará entrando el acta de inicio a finales de octubre de este año. O sea, en noviembre hay maquinaria en esos tramos. Y un segundo tramo que proviene de unas vigencias del 2013 y de unas transferencias que hace el Invías, sale a licitación en septiembre del 2012 y entrando a construcción e inicio de esos contratos a principios del año 2013. Mientras eso se da, hay que hacer unos estudios cuyos pliegos se colgaron hoy también por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estos estudios fundamentalmente complementarios involucran 2 elementos. Uno, estudios de prospección geológica, que es absolutamente necesario dada la complejidad geológica de como ya lo vimos. Y 2, estudios complementarios en fase 2 en algunos tramos que no estaban inicialmente contemplados. La variante La Felisa, o el tramo de Porcecito al Nus, a San José del Nus. Pero también
todos los estudios de estructuración de las concesiones, que pueden durar entre 4 y 9 meses. No es que el estudio está, sino que se estructura de tal forma que haya tramos que demoren menos su estructuración, porque la información de la prospección geológica se va a tener antes, lo mismo que los estudios de fase 2. Y los de 9 meses son aquellos más complejos, llámese por ejemplo tramo a Urabá, túnel del Toyo, etc. De tal forma que entre diciembre de este año y mayo del año entrante tengamos listos los estudios para entrar al proceso de apertura de las licitaciones, que de acuerdo con este cronograma estarán las licitaciones entre diciembre del 2012 y mayo del 2013, se estarán adjudicando entre junio y noviembre del 2013 y acta de inicio entre julio y diciembre del 2013. Y por último, ya una vez adjudicadas las concesiones, diseño fase 3, un año estimado, estudios y licencias ambientales, se van traslapando con estos, no hay que esperar a que estén la totalidad de los diseños para tramitar licencias ambientales, hay tramos que de acuerdo con el avance y la evolución de los diseños se podrán ir licenciando, y también las adquisiciones, estamos hablando entre julio y diciembre del 2013, y la adquisición de predios también de manera simultánea. Construcción de las vías entre 1 y 5 años, porque hay tramos que se pondrán al servicio al primer año. Habrá tramos mucho más complejos y este es un gran reto, y ahora veremos por qué para los constructores y los concesionarios del país, de cómo es posible que una vía que tenga tantos túneles y tantos viaductos podamos comprometernos, y eso es parte de ese compromiso, a construirlos en 5 años. Túnel del Toyo, túnel de la Quiebra, en fin, para citar algunos. Y por supuesto la operación y el mantenimiento durante 26 años a partir de diciembre, mayo del 2013. Hay unos puntos que quisiera mencionar el porqué. ¿En qué consiste? En 4 aspectos fundamentales las concesiones de cuarta generación que se van a aplicar a este proyecto. Requerimiento de aportes de capital mínimo por parte de los concesionarios del 20%. Transferencia de riesgos de construcción y disponibilidad al hacer los estudios de fase 3. Pagos al concesionario condicionados a la certificación de la disponibilidad. Aquí hay un cambio fundamental. No es por anticipos, sino se pagan y se reconocen una vez entren en el servicio los tramos que se vayan construyendo. Esto incentiva fundamentalmente a una mayor eficiencia en los procesos constructivos. Y por último, que es también importante, y aquí ya también hacemos un cambio, no es incentivar o no es favorecer o ponderar positivamente aquellas propuestas que para lo que se está exigiendo, ¿quién ofrece menos aportes o quién requiere menos aportes del Estado? Aquí se invierte el proceso, es para los aportes del Estado ofrecido, ¿quién ofrece mejores condiciones de servicio? Esto es dobles calzadas, terceros carriles, etc. Y aquí hay experiencias. Tramo 2 de las autopistas del Sol, que estaban inicialmente planteadas a una sola calzada y se realizaron a doble calzada. Institucionalidad. Este es un proyecto que por iniciativa del presidente Santos dijo, este proyecto por la magnitud requiere una integralidad y una institucionalidad para poner a funcionar todas las agencias que participan directa o directamente en la ejecución del proyecto, garantizando de alguna manera la eficiencia de que hemos tratado de mencionar y constituyendo además al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura, ya está establecida la disponibilidad, un grupo de trabajo con una coordinación del proyecto al interior de la ANI, con dedicación exclusiva al desarrollo de este proyecto por parte de la ANI.
Esto es entonces, para terminar, el gran proyecto de autopistas de la prosperidad que proyecta a Antioquia y a Colombia con todos los niveles de competitividad hacia Venezuela, hacia el Atlántico o el Caribe, hacia el Pacífico y hacia Sudamérica. Este, repetimos, es el proyecto más trascendental para Colombia y Antioquia de cara a la competitividad que está hoy y se pone en marcha en el día de hoy. Muchas gracias. A través de las redes sociales y de la página web de la Gobernación de Antioquia, www.antioquia.gov.co, los ciudadanos enviaron diferentes preguntas, de las cuales se seleccionaron las siguientes. ¿Qué medidas se van a tomar para que las autopistas para la prosperidad no dañen el medio ambiente? Uno de los puntos de la institucionalidad que mencionábamos es justamente la interacción con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a ponerlos en conocimiento desde ya. Hay un punto muy fundamental en esto. Colombia, por su topografía, necesita túneles y necesita viaductos. Y en esto tenemos que crear una conciencia que, por supuesto, hay que respetar el medio ambiente. Nos tenemos que comprometer con toda la responsabilidad, pero también tenemos que entender que ese tipo de obras son necesarias para la competitividad de este país. Llegaron varias preguntas pidiendo claridad sobre si las autopistas van a tener 1 o 2 carriles. Bueno, con toda seguridad van a tener 2 carriles o más. De pronto, quien escribía se refería a una calzada o 2. Va a tener una calzada y también 2 en muchos tramos. ¿Cuándo surge una segunda calzada? Cuando los niveles de tráfico lo vayan requiriendo. Y eso es parte de lo que se va a estructurar también en las concesiones. Se diseñan, se adquieren los predios y se licencian ambientalmente en 2 calzadas. Y solamente el nivel de tráfico que el tema de la competitividad y el crecimiento de la economía de este país irá demandando son los que van a demandar una segunda calzada para mantener esa velocidad de la que hablábamos ahora de 80 kilómetros por hora. Siguiente pregunta, ¿van a poner muchos peajes? Son 26 peajes. 26 peajes totalmente viables a lo largo de 1000 kilómetros. ¿Cómo la ciudadanía podrá vigilar las obras? ¿Habrá veedurías? Bueno, es parte del tema. Este proyecto debe ser apropiado por toda la ciudadanía. Este no es un compromiso ni del presidente, ni del alcalde, ni del gobernador, ni del ministro, es un compromiso, ni tampoco mío, solo. Es de todos nosotros. Indudablemente, la constitución de veedurías ciudadanas para que este proyecto se ejecute con toda la transparencia del caso, pues será parte de la iniciativa misma de la ciudadanía. Antes que construir unas superautopistas, ¿por qué no arreglan primero las vías que están malas? Bueno, ya mencionábamos justamente, hay una partida de cerca de 400.000 millones de pesos del INVIA que arranca hoy los procesos de licitación y que están destinadas justamente a rehabilitar aquellas vías que hoy están malas y que le den nivel de servicio mientras las autopistas se construyen. Terminamos la parte